Buenas tardes, estamos en el programa En los tiempos de COVID, en donde es una producción de Radio Educación, pero queremos que participen todos ustedes, mandándonos sus comentarios muy diversos y proponiéndonos temas que quieran que abordemos. Y hoy tenemos una entrevista muy singular con Gustavo Esteva, quien fue teórico de la comunicación hace muchos años, pero desde hace 3 décadas vive en un pequeño poblado, y él nos va a hablar de cómo hay formas singulares, diferentes y autónomas de vivir, y cómo éstas han ido derrotando y quizás, y esperamos que sea así, derroten al Estado-Nación que conocemos desde hace 3 siglos. Y en su más reciente artículo de La Jornada, el lunes 22, escribió que el 16 de febrero se cumplen los 25 años, un cuarto de siglo, de los acuerdos de San Andrés. Primero hablemos de los 25 años de los acuerdos de San Andrés, si estás de acuerdo, mi querido Gustavo Esteva. Con mucho gusto, querido Jorge. Es una fecha que nos marcó a todos. A mí en lo particular, estaba yo allí, me tocó vivirlo en carne directamente, y es realmente un cambio en la vida de todos nosotros, un cambio en la realidad y un cambio en las perspectivas. Y efectivamente, hace 25 años, cuando estábamos en San Andrés, nuestro horizonte era sin duda alguna el Estado. Estábamos hablando con representantes del gobierno mexicano y estábamos negociando directamente en una forma de presencia de los pueblos indios que estaban allí, que acabábamos de estar con ellos en el Foro Nacional Indígena, y que los zapatistas llevaban su voz para esta negociación con el gobierno. Y nuestro horizonte era el gobierno, pero no solamente el gobierno mexicano, sino también lo que llamábamos todos el Estado mexicano, México. Y es en ese tono como llega unos meses después. Se forma el Congreso Nacional Indígena y el Congreso adopta ese lema de nunca más un México sin nosotros, que ha recordado Yasnaya. Entonces, sí, nuestro horizonte era el Estado, y sentíamos que ese cierto fantasma que siempre ha sido el Estado tenía una forma de existencia real, tenía unas ciertas formas de encarnación en la vida concreta, que en estos 25 años han desaparecido por completo. Conservamos los rituales de los Estados-Nación en el mundo entero. Esto no es un problema de México, es un problema absolutamente general, en que los rituales están ahí todavía, se usan las banderas y los himnos y las burocracias, pero los Estados-Nación mismos ya desaparecieron. Que sí, que la forma política del capitalismo, que se creó hace más o menos 300 años, que se creó después de la paz de Westfalia, etcétera, que transformó, trastornó, distorsionó todas las formas previas de Estado y de nación. Esa forma política ya desapareció. Y con ella, naturalmente, es un Estado-nación supuestamente democrático, se suprime también esa democracia. Entonces, vivimos en una ilusión. Ya no existe el Estado de Derecho, que era una característica esencial de los Estados-nación. Quizás un ejemplo que es muy fácil de entender, muy fácil de comprender, es durante 300 años la función principal de los gobiernos de los Estados-nación era la administración de las economías nacionales. Casi existían para eso, era la administración del capital. Para lo que se creó esa figura política, y a eso se dedicaban centralmente los gobiernos. Esta era una función principal. A veces para esta administración usaban la policía o no, pero básicamente la función era administrar la economía nacional. Bueno, en el siglo XXI ya no existen economías nacionales. Ningún gobierno puede administrar una economía que ya no existe, porque todas las economías están totalmente permeadas por fuerzas transnacionales que están fuera del control de cualquier Estado-nación, inclusive de las propias instituciones internacionales que ellos han creado. Entonces, ya no existe qué administrar. Pretenden todavía administrar, toman medidas marginales, pero actúan en el margen. Realmente no pueden manejar la economía nacional. Ahora que dices tú eso,
Decíamos nosotros que te conocimos hace muchísimos años como un teórico de la comunicación y nos viene a la memoria en este momento que estás haciendo esta reflexión el famoso GAFMA. O sea, Google, Apple, Facebook, y demás, pues eso ya no le administra ningún país. Ellos son autónomos totalmente. ¿Qué opinas de eso? Ya estamos viendo los horrores que están creando y lo que pasa es que esos horrores de ellos tienen un eco en un nuevo tipo de entidades muy raras que yo ya no me atrevo a llamarles humanos, que son unos seres cibernéticos enchufados a las pantallas, que se comportan de una manera que ya es muy poco humana, que son eco de eso, que lo vemos ya en niños jóvenes, pero también en adultos y hasta en viejos, que se han configurado de nuevo, se han convertido en otro tipo de entidades que bailan el son que les tocan y que reaccionan. Alguien decía el otro día en un conversatorio, son como robots, son subsistemas de sistemas que se sienten muy contentos de serlo, que se sienten encantados de haberse convertido en esa cosa extraña. Pero tú planteas desde hace tiempo, y en este artículo también, citando a la muchacha Yasnaya, que hay otra forma, otro camino, como decía el EZLN, que ha tratado de imbuirlo para transitar en este mundo. ¿Cuál es ese otro camino si ya no son los Estados-nación? Yasnaya lo dijo brillantemente, lo dijo primero hace unos años allí en San Cristóbal, invitada por los zapatistas a un evento, y en el evento ella dice, hace 25 años pensamos nunca más un México sin nosotros, ahora estamos pensando qué cosa es un nosotros sin México, si ya no tenemos el horizonte de los Estados-nación. Y esto implica volver a ver el sujeto comunal, el sujeto concreto, el sujeto en el que vivimos, lo que Raquel Gutiérrez ha llamado los entramados comunitarios en la ciudad o en el campo. Volvemos a ser lo que en realidad somos, esos nudos de redes de relaciones. Y una cosa que me parece enormemente importante, pero que es muy difícil de decir, es un localismo sin localismo. Es localismo en el sentido de que te enraizas en tu lugar, te echas raíces realmente en donde estás, en donde puedes actuar, en donde puedes tener influencia, donde tu voz, tu presencia tiene un significado, porque estás en el lugar donde que conoces y que te conocen, sea una comunidad rural, sea un barrio de una ciudad, sea un condominio. Ahora en la pandemia ha ocurrido que la gente que no saludaba a la gente ni en el elevador, de pronto está con ellos todos los días. A veces no nos conocíamos vecinos en un condominio de una puerta a otra. Yo no sabía quién vivía enfrente. ¿Qué ha ocurrido ahora en esta pandemia? Se están conviviendo con ellos y de pronto empieza ahí a formarse un entramado, una comunidad real, en donde puedes pasar de ser residente a ser habitante, porque ya no vas a ocupar unos edificios, construcciones que hicieron, sino que empiezas a ocuparte tú de ver cómo puedes modificar eso para habitarlo, para realmente, para que sea tuyo, para que sea tu espacio, para que puedas vivir con otros en ese espacio. Entonces, se van formando estos entramados comunitarios, se van enraizando cada vez más. Hace muchos años, Lefebvre, que era el teórico del cosmopolitanismo, que realmente era la obsesión de la ciudad, decía que el renacimiento de la comunidad era lo mejor que podía pasarle a la humanidad. El renacimiento de la comunidad en la ciudad y en el campo. Entonces, su obsesión citadina, de ser el teórico de la vida citadina, estaba diciendo sí, pero con comunidad, en formas comunitarias dentro de la ciudad y en el campo. Entonces, este enraizamiento comunitario, esta constitución de los entramados comunitarios, pero que no es localista, en el sentido de que no es nada más para estarse viendo el ombligo, sino que al mismo tiempo que nos enraizamos localmente, profundamente, estamos lanzando una mirada hacia otros como nosotros. Estamos tratando de establecer un lazo, un entrelazamiento de otros sujetos comunales, de otros entramados que están en otras partes. Y formamos
redes y estamos enraizándonos y enredándonos con otros al mismo tiempo. Yo diría que, claro que el ejemplo una vez más nos lo dan los zapatistas. Si pensamos lo que ellos hicieron, ellos se enraizan en la selva lacandona, echan realmente raíces, ahí producen su comida, su forma de vivir, su forma de aprender, su forma de sanar, todos los aspectos. Si de pronto los encerraran, no importaría porque viven plenamente con sus propias raíces, sus propias maneras de florecer. Pero ahora se van a Europa y al irse a Europa están mostrando cómo se habían enraizado también en Europa, que tenían una serie de lazos tendidos. Si ves la lista de sus comunicados, son centenas de organizaciones, la Europa de abajo, la Europa rebelde, que está lista para recibirlos. Son cientos de organizaciones en muchos países europeos que están preparándose para recibirlos y que son estas formas de enlazarse con otros. Este es el nuevo mundo, Jorge, esta es la nueva realidad. Ese es el mundo real que estamos viviendo, no las ilusiones de los estados-nación, de los que ya solo quedan rituales, quedan formas y formas muy amenazantes, formas muy autoritarias. Lo que cunde por el planeta dentro de estos que ya no son estados, son formas autoritarias, formas fascistas, a veces con carisma, a veces sin carisma, pero en todos lados son esquemas autoritarios, brutales, dedicados exclusivamente al despojo. Yo siento que el capitalismo, pero en su lugar viene, en lugar de un modo de producción, un modo de despojo. Lo que están organizando es el despojo con ejercicios autoritarios. Fíjate que hoy vi una fotografía de Tlatelolco, aquel gran complejo que hizo la Alianza para el Progreso para demostrar que sí podía resolver el problema de la vivienda. Yo vivía ahí para oponerse a los cubanos que habían hecho la revolución, y veo hoy el cine Tlatelolco, que es un desastre, y me informan los que viven en Tlatelolco, porque yo ya salí de ahí en el año del 68, que de verdad aquello es un infierno. O sea, hicimos estas grandes moles para, más que agrupar, como decía Lefebvre, a la gente para distanciarla, y quisiéramos que también abordaras tu caso, que no es un caso personal, sino es un caso societario, diría yo, de por qué te fuiste de la Ciudad de México, que entrelazaras estas dos cosas en los minutos que nos quedan. Viví 50 años en la Ciudad de México y la disfruté mucho, la quise mucho, la quiero mucho aún. Era la casa de mis padres y era mi propia casa, mi espacio. Pero trabajaba yo mucho en el campo, trabajaba con campesinos, salía constantemente a estar con comunidades indígenas y rurales. Como que no tenía mucho sentido tener mi departamento allí en la Ciudad de México porque vivía tanto en el campo. Entonces, finalmente, por esto, después de explorar varias formas, me enraicé en un lugar, San Pablo Etla, en Oaxaca, cerca de Oaxaca, a 8 kilómetros de donde nació mi abuela Zapoteco. Entonces, en un sentido muy real, regresé a tierra de mis ancestros, me enraicé aquí, ya cargos en mi pueblo, empecé a disfrutar otro tipo de vida, a cultivar mi propia comida, ya produzco más del 70% de lo que como, y a tener una forma de relación distinta con los pueblos indígenas de Oaxaca, con los movimientos sociales de Oaxaca, que como sabes no paran un minuto, son muy activos, están en permanente transformación y en permanente transformación, en transformaciones asombrosas. Ahora con el COVID, te digo de paso, Jorge, de los 108 municipios que no tienen COVID en México, 106 están en Oaxaca. Y en Oaxaca, hablando de miles de comunidades que no tienen ningún contagio y otros miles de comunidades en donde las cifras de contagios o de muertos son insignificantes, muy abajo de la media nacional. Y que implica una transformación profunda, Jorge. Estamos de lleno en esta transformación en que recuperamos las cosas fundamentales de la vida y de una sociedad decente. ¿Qué implica una sociedad decente? Bueno, nos ocupamos de nuestra comida. Hay pueblos que se cerraron a las personas extrañas. Así es. También a la chatarra y no entran ningún refresco de cola y no entran todas las demás porquerías. Y esto los obliga a reformular todas las cuestiones de la comida, a pensar en su autosuficiencia local y regional, a comer bien realmente, a comer fuera de todas esas porquerías.
¿qué es lo mejor que puede hacerse ante el virus? Es fortalecer tu forma de comer para fortalecer tu propia capacidad de resistencia. Y además ocuparse de los vulnerables, que es lo que debería hacer toda sociedad decente. Ocuparse de los viejitos, ocuparse de la gente que tiene diabetes, ocuparse de la gente que tiene condiciones crónicas. Esto es lo que están haciendo en las comunidades y lo están haciendo muy bien, Jorge. Estamos en ese renacimiento que yo creo que sí es un fenómeno general. Yo me atrevo a decir que la Ciudad de México, ese monstruo de 25 millones, todavía están vivos porque dentro de la Ciudad de México hay muchos entramados comunitarios, hay muchas comunidades reales. Todavía se vive en comunidad en muchas partes de la Ciudad de México y por esto no se han matado unos a otros, porque comunidad late, esta comunidad puede recrearse desde estas comunidades en la propia Ciudad de México una posibilidad de vida distinta. Efectivamente, se han creado ahí todo tipo de horrores. Vivimos allá y aquí el espantoso, terrible horror de la violencia. Estamos viviendo bajo la violencia todos, acosados por la violencia, y no es, de verdad, ya no se puede distinguir lo que son los cárteles o lo que son las instituciones. En el corredor transísmico, en el istmo de Tehuantepec, están tendiendo los durmientes del famoso tren, una compañía privada, y junto a la compañía privada, junto a la compañía constructora, junto a las máquinas, están brigadas de choque para madrear a los jóvenes que se opongan, para acabar con las comunidades que se oponen al tren. Es decir, con la violencia directa que está usada. No puede decir, no podríamos decir que es el gobierno, pero es el programa del gobierno, es el diseño del gobierno el que está llevando esa violencia hasta su último extremo a todas partes. Es que quizá, como dice una teórica italiana, Loretta Napoleoni, en un libro que se llama Economía Canalla, pues la empresa ya le ganó al gobierno. Y el gobierno ya no puede competir con la empresa y la empresa se impone. ¿Tú crees que tiene razón, Loretta? Absolutamente. Yo creo que una de las cosas, de las ventajas de la pandemia, es que ha mostrado la increíble inmoralidad dominante en las élites públicas y privadas. Es increíble, y ahora se ve con toda claridad el tipo de la carencia absoluta de moral que tienen las corporaciones privadas, lo mismo que las corporaciones públicas. Si uno piensa realmente cómo puede dormir tranquilo el dueño y el administrador de las compañías de refrescos de cola y de los productos chatarra que están matando todos los días a millones de personas, y tranquilamente siguen produciendo eso, siguen vendiendo eso, siguen tratando de convencer a todo el mundo que lo consuma, conscientes de cómo matan, ya tienen todos los estudios en la mano de que están matando gente y lo siguen haciendo con toda tranquilidad. Si ya no solamente es el crimen directo, el tener a tu brigada de choque que va a enfrentar a los otros, es que diariamente están matando gente, están enfermando gente, están destruyendo la vida de todos, con absoluto cinismo y sin ninguna moralidad. El despojo al que están dedicados es verdaderamente increíble, pero la ventaja es que ahora está cada vez más a la vista de todos. Y lo que tengo la impresión es que millones y millones de personas están levantando la cabeza y viendo cómo salen de otra manera. Una cosa que quizás en el poco tiempo que nos queda podríamos ver, Jorge, es que la batalla en que estamos hoy se va a definir en el estómago. Por la pandemia mucha gente se acostumbró a pedir su comida por teléfono, por internet, y a que se le lleven hasta la puerta de la casa. El agronegocio feliz porque hasta los alimentaría en la boca como a los bebés, y así seguiría destruyendo el planeta y creando nuevas pandemias. Pero al mismo tiempo la gente está reaccionando, y allí en la Ciudad de México hay mucha gente ya cultivando en casa, y hay mucha gente haciendo arreglos con productores campesinos para tener otro tipo de comida sobre la mesa, para crear otra posibilidad de vida. Jorge, hoy los pequeños campesinos, principalmente mujeres, alimentan al 70% de la población mundial. Es decir, que el agronegocio, que es dueño de o controla más de la mitad de los recursos alimentarios, solamente alimenta al 30%. Es que estamos reaccionando, estamos teniendo la capacidad de producir nosotros mismos nuestra comida. Ahí vamos a poder ganar.
Pues te agradecemos mucho esta conversación, que creo que será el inicio de otras más, de mi querido Gustavo Esteva. Y como dicen los zapatistas, que pareciera una frase, pero creo que es un destino, otro mundo. En plural, Jorge, otros mundos son posibles. No es un modelo único, son muchas maneras de florecer en este planeta. Pues muchas gracias, Gustavo Esteva. Un placer hablar contigo y esperamos que la audiencia haya entendido que pues todos tenemos que participar en este cambio, no esperar que llegue un candidato, un partido, sino todos, si no, este mundo también se puede acabar. Un gran abrazo. Igualmente, y que la sigas pasando muy bien.